Juancho, ¿tú? Bien, feliz de estar en este tercer episodio de Yus en las Rocas. Sí, yo creo que hemos tenido temas interesantes, creo que cada vez incluso un poco más picantes, Claro que sí. y hoy en día no nos quedamos atrás ni con el tema ni con el invitado. Correcto. ¿Hoy qué vamos a hablar? De tiranía constitucional. Gran tema, un tema muy candente, un tema que está, no sé si de forma directa, pero está entre líneas en la coyuntura latinoamericana actual. Y para ello tenemos un invitado pues de lujo que nos va a acompañar hoy a conversar sobre este tema interesante. Voy a presentar al doctor Ramzi Hassawi. Él es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, abogado especialista en Derecho Administrativo, Universidad Católica Andrés Bello, profesor de posgrado en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Es conferencista internacional, ha dado conferencias en universidades prestigiosas como por ejemplo en NYU, Columbia, la UNAM, la Universidad de Sao Paulo, entre otras. Es autor de distintas obras, particularmente voy a hacer referencia a su libro Autoritarismo y Justicia Constitucional, el caso de Venezuela. Y es que Ramzi en julio del 2017 fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, motivo por el cual actualmente Ramzi se encuentra exiliado en España. Es decir, con Ramzi podemos hablar en persona de cómo ha funcionado en el caso de Venezuela la tiranía constitucional. Y Ramzi, te doy un caluroso saludo y una cordial bienvenida a nuestro espacio. Esperamos poder tener una conversación de altura. Bienvenido, Ramses. Gracias Juan Manuel, Francisco, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes acá en IUS en las Rocas y conversar sobre estos temas tan apasionantes y que ustedes, bueno, ya están llevando a cabo ya en su tercer capítulo, ¿no? En su tercera edición. Encantado de estar con ustedes en IUS en las Rocas para conversar sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? En primer término, bueno, como tú decías, Juan, a mí me nombraron magistrado del Tribunal Supremo venezolano en el año 2017, en mes de julio. Al día siguiente, el señor Maduro, presidente, en cadena de radio y televisión, dijo que todos esos nuevos magistrados que habían nombrado el día anterior tenían que ir presos y que iban a ir presos uno a uno, iban a caer todos. Eso generó en nosotros, en los magistrados que habíamos sido nombrados el día anterior, como te digo, por la Asamblea Nacional, el Congreso de Oposición, que había ganado la mayoría incluso calificada del Congreso en el año 2000, en diciembre del 2015, eh, que yo pasara a la clandestinidad y por lo tanto pues estuve 10 días en la clandestinidad para luego salir vía Curazao a los Estados Unidos de América. Ahí estuve un tiempo vinculado con la OEA, se estableció lo que se llamaba el gobierno en el exilio. Cuando estaba Juan Guaidó, se estableció el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que tuvo cierta fama. Eh, Luego pasé a España por mis conexiones que había yo hecho doctorado aquí y tal. Y bueno, ahora estoy en Madrid haciendo vida acá profesional y académica. Qué locura, Ramses. Yo creo que todos hemos visto cómo el caso venezolano, no solo a nivel político, ¿no? Sino a nivel institucional, cómo esta maquinaria ha venido destruyendo muchas bases de un país hermano tan querido como Venezuela. Y afectando, creo yo, la vida de tantas personas en el camino, ¿no? 100%. Como la de Rancis y muchas otras más. Lo que decía Francisco, afectando tantas personas. Estamos hablando, Fran, de casi 8 millones de personas que conformamos la diáspora venezolana. Estamos hablando de un cuarto de la población venezolana está fuera del país. Qué locura. Lo más grave de esto es que yo lo conecto esencialmente con lo que es lo que pasó el 28 de julio pasado en Venezuela. Claro. El mayor fraude, el megafraude más bestial que se haya visto en América Latina. O sea, estos magos, como yo lo escribí hace poco en un artículo, estos magos de la tiranía venezolana sacaron de un sombrero de mago un conejo de otro color diferente a lo que decidió la soberanía popular, a lo que decidió el pueblo. Estamos hablando de que el señor Edmundo González Urrutia, las fuerzas de oposición,
ganaron en una proporción de 70-30 y esto lo voltearon de una manera increíble, inverosímil. Y el resultado es que el señor Edmundo González Urrutia es también exiliado aquí en, en España, en en Madrid. España. Amén de la cantidad de presos políticos que están en los calabozos de la policía política venezolana, en lo que llaman el SEBIN, la Roca Tarpeya, es el sitio, así se llama, donde están el comando de las mazmorras de la policía política y está llena de presos políticos, inclusive de niños, de adolescentes, que sencillamente lo que han hecho es protestar contra este megafraude bestial que ha hecho el régimen narco tiránico de Maduro. Qué locura. Y que no dejó de tener su eco en la comunidad internacional. Me parece que al inicio las cosas iban con un poco más de fuerza, el rechazo era muy frontal y de hecho provocó que ciertos aliados tradicionales al régimen se manifestaran un poco dudosos y hasta cierto punto en contra, ¿no? Yo creo que eso seguramente tuvo que haber sido un golpe importante. ¿Cómo ves que se va desarrollando esta historia, Ramses? ¿Crees que va a desembocar en algo? ¿Cómo lo ves tú? Yo siempre he dicho, Frank, que la presión internacional es importante en estos regímenes como lo estamos viendo, pero no va haciendo mella poco a poco en el régimen, pero sin embargo no es suficiente. Claro. La salida tiene que venir de adentro. La salida tiene que venir de adentro, de las fuerzas, de las propias fuerzas que conforman el régimen. Y me explico. Tiene que haber, en los procesos de negociación es así, y en los procesos de arbitraje también uno lo ve. Tiene que haber, en el balance costos-beneficio, tiene que haber más peso que Maduro y sus secuaces vean que es peor quedarse en el poder que entregarlo. Y eso es un juego de suma, no suma cero, más bien al revés. O sea, que pese más a la oposición que contra el gobierno. Y me estoy refiriendo a los intereses de cada grupo. Me explico, en pocas palabras. Sin duda alguna, creo que Maduro necesita ver que manteniéndose en el poder, con toda la presión que tiene, sin dinero, sin inversiones internacionales, sin poder manejar el gobierno, se le va a hacer muy cuesta arriba y es preferible que entregue el poder. Pero ¿cómo se hace eso cuando la oposición, lamentablemente, no tiene armas? No tiene armas para negociar. ¿Qué le puede dar la Claro. oposición a el régimen de Maduro para que éste entregue? Lo que tiene es una arma muy grande, pero del punto de vista moral es importante, pero técnicamente y materialmente hablando es poco, que es la gran victoria del 28 de julio de las Claro. fuerzas de oposición. Pero eso no es suficiente. Por lo tanto, la presión internacional más algo que pueda tenerse adentro, algo que pueda surgir, que es lo que pienso que está pasando, más las negociaciones que puedan haber, creo que es posible que el 10 de enero, que falta muy poco, tome posesión Edmundo González Urrutia como presidente electo que fue elegido. Ramses, y pues con todo lo que estamos conversando, es ahí donde yo encuentro un problema severo de diseño, porque claro, como tú bien dices, ¿no? La idea es que las fuerzas nos encaminen a la idea de que, claro, un gobierno autoritario que está en la situación venezolana, por ejemplo, eh, encuentre incentivos o contraincentivos para entregar el poder. Pero es que creo que ahí es donde viene justamente la falla del diseño constitucional, porque si tenemos que esperar a que un gobierno muy fuerte tenga motivos para entregar el poder voluntariamente, significa que el diseño ya ha establecido una fórmula para que sea el poderoso quien tome la decisión y no el pueblo. ¿Cierto? Si estamos ya en ese escenario, de ese dilema, significa que ya hubo un problema de diseño. Y es ahí donde yo quiero tal vez entrar. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó que a través de un discurso constitucionalista, de un nuevo diseño, un nuevo esquema constitucional, realmente se tejieron, digamos, las redes más siniestras de la tiranía constitucional más icónica tal vez de nuestra época? Fíjate bien, Juan. Yo diría
y voy a comenzar de atrás para adelante. Yo diría que el problema realmente no está en la arquitectura o el diseño constitucional venezolano en la Constitución de 1999, porque a pesar que muchos la rechazamos cuando se dio en ese año, en el referéndum del año 2000, eh, o sea, ahora, después de 25, de 24 años de vigencia de la Constitución, encontramos que realmente no era tan mala. Lo que pasa es que tiene, como la gran mayoría de las constituciones en nuestra región, es de un corte muy, muy, muy presidencialista. Tiene mucha fuerza a lo que es el poder ejecutivo, pero yo diría que son factores propios externos al diseño o a la arquitectura constitucional que dieron inicio a esto. Y yo lo explico muy bien en este último libro de Autoritarismo y Justicia Constitucional, porque a pesar que encontramos una amplia literatura sobre el tema del populismo, sobre el tema de la partidocracia, sobre el tema del populismo en la región realmente, la vemos siempre libros que tratan, bibliografía que trata sobre el tema desde el punto de vista más politológico. Claro, correcto. O sea, los grandes inicios de lo que se llama la erosión democrática actualmente, y no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, pasan por tres grandes factores. En primero, sin duda alguna, es la crisis de la representación como la conocemos. La crisis de la representación vista desde el punto de vista de lo que es la partidocracia. La crisis de la representación, la falta de conexión entre los representantes y los representados. Esa falta de mirar al representado, esa falta de conexión justamente en lo que es las fallas en las políticas públicas, pero desde el punto de vista personalísimo de cada representante. Esto generó una especie de malestar colectivo que es caldo de cultivo y fue gran parte caldo de cultivo de lo que es el populismo propio que hemos vivido en nuestra región y también a nivel mundial. Y no solamente me refiero a populismo de derecha o de izquierda, no, me estoy refiriendo al fenómeno populismo como una verdadera patología. Porque el populismo no es propio de una ideología, sino es una patología que tiene sus raíces justamente en esta desconexión, en la crisis de la representación y en nuestra región principalmente también con lo que yo he llamado en ese libro el militarismo exacerbado. Porque nosotros nos encontramos en Venezuela y en Ecuador pasa lo mismo, y en Colombia pasa lo mismo, y en Argentina pasa lo mismo, y en Chile pasa lo mismo, y en Paraguay también pasa lo mismo, y en Brasil también, y en México no, tampoco escapa esa figura del militarismo que viene justamente del tiempo del caudillaje, de los caudillos de nuestra región. Entonces, esto del militarismo también afecta mucho lo que es la necesidad de que estas fuerzas militares tomen el poder. Y es una cosa que nos viene desde hace mucho tiempo. Y el ejemplo más palmario es Chávez, que era un militar que en el año 92 dio un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que no tuvo éxito, pero que a raíz de esa desconexión entre el representante y el representado, del malestar, inclusive también de la desconexión de los partidos con el pueblo, de los problemas de la pobreza crítica de nuestros países, hicieron que se creara un caldo de cultivo a favor del populismo. Y recordemos que el populismo lo que hace justamente es exacerbar las pasiones humanas, Claro, exacerbar el miedo, exacerbar el rencor, exacerbar el resentimiento. ¿Y qué es lo que hace el líder populista? El líder mesiánico populista, pues calentar ese malestar y comenzar a dirigir un discurso a lo schmittiano, amigo-enemigo. claro que Discurso sí. divisionario, ¿no? Creo que eso es lo que más se repite. Sí, entonces exacerba el discurso amigo-enemigo, entonces resulta que usted pobre es víctima del que tiene dinero, es víctima de las fuerzas por lo general que son de derecha, de ultraderecha, que son la élite, que son los principales responsables de que a ti, pobre pueblo llano, te hayan quitado el dinero, te hayan esclavizado. Y se genera, y se ha generado, y no solamente en Venezuela, en todas partes, estoy hablando, inclusive aquí en Europa. Hungría es un ejemplo palmario, Polonia es un ejemplo interesantísimo, que se pueden hacer libros sobre el tema de Polonia en cuanto al tema de la independencia judicial, que podemos hablar de eso un poco después. Pero lo que quiero que vean es que no es un tema de arquitectura constitucional. Nuestras constituciones sobran en materia, o sea, les sobra
materia progresista, si se quiere, materia de izquierda, vamos a hablarlo de manera que se entienda, le sobra. Es que por eso que, más bien yo creo que eso es yo lo denomino el error. Yo creo que encuentro ahí el problema, que hay de sobra estos mecanismos de flexibilidad, de apertura, digamos que a fin de cuentas son realmente rellenadas por el poder. ¿Sabes que en Ecuador, cuando se creó la constitución del año 2008, aparece lo que hoy se conoce como la acción de protección, una acción de amparo, que es directa, no tienes que agotar la vía ordinaria? Y resulta que luego el gobierno que creó esa constitución empezó a utilizar acciones de protección. Es decir, el Estado presentaba acciones de protección, cosa que desnaturaliza en sí mismo la idea de un amparo. Entonces, ahí es donde yo voy. Yo creo que sí puede darse un asunto de un problema de diseño, porque a través de estos diseños de nuestras constituciones actuales, esto es una opinión mía, lo que realmente hemos hecho es darle demasiado lugar al poder, ¿sí? Al poder con un control de cierre del Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, llámelo como tú quieras. Ahí sí encuentro un error en el control de cierre Claro, porque tú rellenas ese espacio y listo. a la Corte Constitucional, sin duda. Ahí sí está el error. Como tú bien dices, puede prestarse a hacer un caldo de cultivo para rellenarlo con autoritarismo. Y es esta idea de la Constitución que promete demasiado, que le dice al ciudadano que le promete que le va a garantizar la vida, que le va a garantizar la salud, que le va a garantizar la seguridad social, que garantiza todo. Y como hablábamos en un capítulo anterior, uno lee esas constituciones y es la representación literaria del cielo. Eh, pero es una constitución altruista, llena de promesas a la sociedad, y eso tiene una contracara, tiene un otro lado de la moneda, que es el lado tal vez no oficial, es el lado, la cara no visible de la moneda, pero es que donde hay demasiadas promesas, debe haber un Estado suficientemente enorme para poder cumplirlas, y un poder suficientemente fuerte para estar a cargo y poder hacer frente a todas esas promesas. Y es donde veo ahí que en ese tipo de diseño constitucional es el perfecto para el autoritarismo constitucional realmente. Y si le agregas a eso, como bien hablábamos, un control de cierre constitucional, una supercorte que está por fuera de la función judicial, que puede incluso desdecir las decisiones que se tomen en orden jurisdiccional, yo creo que estamos frente a toda la arquitectura que puede llevarnos a los excesos como ha ocurrido, digamos, eh, en Venezuela. Y claro, como tú bien decías, si a eso le agregas el populismo, bingo. Tenemos un Maduro, un régimen venezolano que va a estar ahí y no tenemos la respuesta para salir de ahí. Es que fíjate, Juan, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero yo lo veo en dos visiones. Una, si nosotros encontramos una falla en el diseño constitucional, lo podemos encontrar desde abajo, desde los inicios, y ese es el llamado Estado social. Porque, claro, porque al ser un Estado social, si encontramos en nuestras constituciones que nuestros estados, nuestras repúblicas son un Estado social, pues entonces, a raíz de lo que es Estado social, uno puede decir, bueno, ya va, el Estado social es un Estado que le da todo a la persona, que trata de entregarle todo a la persona, de hacerle la vida más fácil, de hacerle una especie de estado de bienestar que conlleva bueno, a que el propio Estado, como tú lo dices, tenga por cierto, una burocracia muy grande y un aparataje muy grande que necesita, porque los derechos cuestan dinero, y pues tú para poder desarrollar ese Estado social vas a necesitar toda una serie de instituciones, ahí es donde voy al otro bloque, una serie de instituciones para poder materializar estos derechos. ¿Cuál es el otro bloque? El otro bloque donde sí puedo yo encontrar y donde sí encontramos grandes problemas de diseño constitucional es en el diseño institucional. No, ya no tanto en lo que es
lo que dice, por cierto, Gargarella, que a mí no me gusta mucho porque no estoy muy de acuerdo con lo que opina, pero en su libro de la Sala de Máquinas de la Constitución, más o menos se refiere a esto, que los problemas realmente están en el diseño de las instituciones, en las grandes competencias que tiene el Poder Ejecutivo, en los grandes poderes que se le da a los presidentes, y desde el punto de vista judicial, lo que estábamos hablando que la última palabra las tienen las altas cortes o las cortes supremas o los tribunales constitucionales, ¿verdad? Sobre todo en la interpretación, y es lo que también trato en el libro, la Claro. interpretación de la Constitución. Entonces, se le da al juez, como tú muy bien sabes, porque has estudiado esto, el derecho o la jurisprudencia está vista como creación judicial del derecho, ¿verdad? Entonces, esta misma creación judicial del derecho no puede hacer decir a la Constitución lo que no dice. Correcto. Sin embargo, las interpretaciones, estas llamadas manipulativas, las interpretaciones evolutivas que realizan los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas a través de sus salas constitucionales o actuando como tribunales constitucionales, tergiversan la Constitución y hacen decir a la Constitución lo que no dice, en procura justamente de lo que es entre comillas, un activismo progresivo que al final, apoyándose en ese populismo y apoyándose y tratando de apoyar al régimen de turno, valga decir, al Poder Ejecutivo, se convierte en un activismo regresivo donde justamente esa interpretación evolutiva, por llamarla, o mutativa de la Constitución, hace justamente que estos órganos, lamentablemente por estar cooptados por este Poder Ejecutivo, sirvan como bufetes privados de cada régimen. Correcto. Entonces, el problema está en el diseño de las instituciones. En el diseño, por ejemplo, que hay muchos de nuestros países de la región donde hay problemas de diseño en cuanto a la estructura político-territorial, en cuanto a la estructura, por ejemplo, en materia de descentralización, en materia de poder judicial. Lo estamos viendo ahora en México con la famosa reforma, con la reforma al poder judicial, que es una locura, una cosa que, que escapa eh, de toda lógica desde el punto de vista de los valores y principios republicanos, ¿no? Claro. Y yo quiero adelantarme a una conclusión, o sea, esto que está pasando en México y los populismos en general, uno lo combate realmente es con valores y principios republicanos, con el republicanismo. ¿Y cómo lo combate? Con un discurso y con una narrativa propia del republicanismo, valga decir, palabras más, palabras menos, libertad, y no estoy hablando de capitalismo, no estoy hablando de liberalismo, estoy hablando de principios republicanos básicos, estoy hablando de libertad, estoy hablando de separación de poderes, estoy hablando de independencia judicial, estoy hablando de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, sin duda alguna, hay problemas de diseño, pero desde el punto de vista institucional. Y yo pongo un ejemplo rápidamente en Venezuela. Nosotros, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en Venezuela, hay un comité de postulaciones judiciales para designarnos. Ok. Que están conformados por miembros de la sociedad civil, valga decir facultades, miembros de las facultades de Derecho, miembros de los colegios profesionales de abogados, miembros de las fuerzas vivas del país, que conforman el comité de postulaciones judiciales y ellos hacen una especie de concurso y al final le emiten una lista y le dicen a la Asamblea Nacional del Congreso, esta es la lista que tenemos de candidatos y estos son los que son personas aptas para ser magistrados. Pero la última palabra, lamentablemente, en la propia Constitución está establecido así, la tiene el Pleno de la Asamblea. Entonces uno se da cuenta cómo llega a esa lista con 10 nombres o 20 nombres y resulta que solamente hay uno, dos o tres de la lista porque fueron sacados los demás para meter a gente adepta o afecta al partido de gobierno o a los Claro. partidos gobernantes. Entonces, eso es una falla institucional. Otra falla institucional es darle la última palabra a, a un tribunal constitucional. Uno se preguntará, bueno, pero ¿a quién usted le da la última palabra para interpretar la Constitución? Es que la Constitución no debe ser interpretable. Desde el punto de vista del positivismo, uno tiene que adaptarse, y más en estos casos que son tan delicados, el neoconstitucionalismo, como tú lo estás viendo y como lo vemos en general, lo que hace es que le permite al juez, en su discreción judicial, le permite hacer, lamentablemente, con esta llamada interpretación evolutiva o mutativa, decir a la Constitución lo que no dice, lo que comentaba anterior. Salirse de la letra de la ley, salirse de la letra y de lo que fue escrito como tal. Y es ahí donde yo veo que puede haber un asunto
a ver, la soberanía finalmente está en manos de 9 personas que no fueron electas popularmente. Es la grave tensión entre el constitucionalismo y la democracia. Es la grave tensión y el gran tema que se ha planteado en el constitucionalismo desde hace mucho tiempo sobre lo que es los tribunales constitucionales como poderes que tienen la última palabra y que son personas, como tú dices, que no son electos por el pueblo y conforman son poderes contramayoritarios, valga decir, y por lo tanto, pues no deberían tener la última palabra. Por eso encontramos posiciones desde la famosa y una de las mejores, por cierto, la de John Hart Ely, otra encontramos las posiciones de Jeremy Waldron, las posiciones sobre el constitucionalismo deliberativo, en fin, o el constitucionalismo popular de Kramer, pero lo que quiero dar a entender aquí para que la gente más o menos entienda es que los problemas son de las instituciones. Y yo diría que el discurso y la narrativa institucional es un discurso que no se debe de perder. Es como, y ahora sigo hablando de ideología. Siempre me preguntan, no, lo que pasa es que uno encuentra cuando lee temas sobre populismo y democracia, uno encuentra siempre más que todo visiones de la izquierda. Porque lamentablemente las fuerzas liberales y las fuerzas que son de derecha han abandonado los escenarios. Ujú. Y yo pongo el Demasiado. ejemplo y yo pongo el ejemplo, Juan y Francisco, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace más de 15 20 años para acá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un reducto de la izquierda de la región. Así es. Quizás la Corte no tanto, pero la Comisión sí. Y como sabemos, los casos pasan por la Comisión primero. Y un vivo ejemplo es el caso nuestro. Nosotros pedimos medidas cautelares cuando fuimos perseguidos y la comisión no nos los dio, simplemente porque estaba cooptada por un grupo de gente de izquierda. Qué locura. Mira, mira, por eso es que está tan desacreditado el sistema interamericano en este momento. O sea, para mí es una cosa completamente desacreditada. ¿No? Desde que el régimen izquierda a nivel regional empezó a poner jueces en la Corte Interamericana, empezó a meter mano en la comisión. Me acuerdo que el mismo Ecuador puso o quiso poner a alguna persona también con la que tuve pues reparos al verla. Ha habido una evolución porque al principio era muy conflictivo la relación generalmente de este tipo de gobiernos con la Corte y la Comisión y luego fue evolucionando y ahora parece que están un poco más en la misma línea, Es que me ¿no? parece que fue el socialismo del siglo XXI a nivel regional que se pusieron como hubo una agenda de acuerdos eso fue lo que ocurrió finalmente y a fin de cuentas cooptaron todo. Juan, es la agenda del Foro de Sao Paulo, del El Grupo Foro de de Sao Paulo, Puebla. claro. Correcto, correcto. Es la agenda desde tiempos de Lula uno, ahora Lula dos, bueno, que ha generado eso mismo, una agenda progresista, pero basada y con cimientos en el populismo, con cimientos, por cierto, en la corrupción, así de sencillo. Entonces, aquí lo vemos ahora en España. Acaba ayer de renunciar Íñigo Errejón, era de Sumar, de Podemos, y resulta que el señor tenía el corazón en la izquierda, pero la cartera en la derecha. Entonces, lo que quiero, lo que quiero que vean es que esta narrativa de la izquierda, que lamentablemente ha ocupado escenarios y muy, 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 muy importantes, y lamentablemente las fuerzas de derecha y los liberales, pues lamentablemente han dejado que se coopte esas instituciones. Claro, la verdad es que es una problemática con difícil solución. Sí, yo quisiera antes de pasar tal vez a otros temas, antes de irnos del tema de los problemas que pueden haber de diseño institucional, quiero retomar el tema de México, porque he visto que has estado, Ramsis, tú un poco activo comentando al respecto. Y claro, la percepción que creo que llega un poco es que a cierto sector le parecerá incluso buena, y más bien son los gremios de juristas los que están un poco en desacuerdo con la reforma del Poder Judicial en México. ¿Cómo tú explicarías esto de manera simple para que alguien pueda entender, oye, qué tiene de malo la reforma? ¿Cuáles son los problemas, los inconvenientes o incluso las puertas que estamos abriendo y lo que se nos podría venir encima con la reforma del Poder Judicial en México? Mira, uno de los graves problemas de la reforma mexicana realmente
no está tanto en la elección de los jueces por vía popular, porque inclusive el propio Kelsen, si cuando uno lee esta disyuntiva que hubo entre Kelsen y Schmidt, entre quién debe ser el defensor de la Constitución, un libro muy importante para los constitucionalistas. Kelsen no tenía suficientes argumentos y uno tampoco los tiene para decir que los jueces que son votados por vía de las elecciones este, sean o no más independientes. El problema está, y volviendo ahora al tema del diseño constitucional, el problema está no en la elección popular, sino en la designación de esos jueces en los que, en quienes van a ser los candidatos para jueces. Nosotros Claro. vimos hace pocos días, nosotros vimos hace pocos días de la manera más nefasta que uno puede imaginarse como jurista, cómo a través de una tómbola, de un sistema de insaculación, determinaban qué jueces iban o qué cargos, o qué tribunales, mejor dicho, qué juzgados iban a participar en las próximas elecciones de junio del año que viene y quiénes no. O sea, Ok. Sí, Fue fue jueces impactante, de la impactante, verdad. las carrera, imágenes son... jueces de carrera, Francisco, jueces de carrera con años de servicio iban a ser removidos porque hay una reforma que dice que los nuevos jueces van a ser no solamente electos por vía popular, sino que los candidatos a jueces, que son los próximos jueces, van a ser designados por el Poder Ejecutivo, en una terna, una parte del Poder Ejecutivo, una parte del Poder Legislativo, que por cierto es de mayoría del régimen de gobierno, del gobierno, valga decir, del Partido Morena y sus aliados, sus socios, y una parte del Poder Judicial. Entonces, más de 2/3 de los candidatos a jueces van a ser personas que lógicamente van a ser afectos al gobierno y afectos al partido de gobierno. La gran pregunta es, ¿dónde queda la independencia judicial como valor fundamental vuelvo al tema del republicanismo y vuelvo al tema de la democracia? ¿Dónde queda? Y vuelvo al tema del Estado de Derecho. Y si ustedes se dan cuenta, los problemas que vivimos en todo el mundo, todos reposan en la erosión democrática y en la erosión del Estado de Derecho. Claro. Y el gran espejo es Venezuela. O sea, en Venezuela se socavó el Estado de Derecho en 20 años. Se eliminó. El problema y que trasciende a las fronteras es que lo que quieren las fuerzas populistas de izquierda es eliminar el Estado de Derecho. O sea, el ropaje de la Constitución no les sirve, les queda apretado. No, o sea, en pocas palabras, y en México está pasando algo semejante. Quieren jueces que sean adeptos al régimen. ¿Cómo? Bueno, con el discurso populista y como tienen mayoría en el Congreso y como también tienen mayoría en las fuerzas populares, porque efectivamente la señora presidenta ganó abrumadoramente las elecciones, quieren aprovechar ese movimiento populista y esas fuerzas populares justamente para arrollar lo que es al Poder Judicial y a la independencia judicial. Porque pregunto yo, si usted no tiene estabilidad judicial, si a usted le quitan la estabilidad que tiene como juez de carrera y le dicen, bueno, usted va a ser designado, pero usted juez es una persona que es afecta a mí, a mi partido, va a ser elegida, pero usted va a hacer lo que yo diga. ¿Dónde queda la estabilidad judicial? ¿Dónde queda? Es una especie de espada de Damocles que van a tener encima diciendo, bueno, yo no puedo decidir conforme a mi libre arbitrio porque si no, imagínense, si a mí me dictan una directriz y yo no la cumplo, ¿qué va a ser de mí? ¿Será que, por cierto, si ustedes leen la reforma, ustedes encuentran un tribunal, va a decir tribunal administrativo o tribunal de algo así, que es una especie de consejo de la judicatura que le da plenos poderes para poder remover a cualquier juez, inclusive sin procedimiento. Así lo establece la propia reforma constitucional. Tú me dices, Francisco, no, que la gente está de acuerdo. La gente está de acuerdo porque apoyan a la presidenta. Mm. Porque justamente AMLO manejó muy bien el tema populista. Y tiene en el pueblo mucho poder. Y fíjense ustedes que la propia presidenta, hasta hace unos días, la Corte Suprema, perdón, un tribunal, mejor dicho, un tribunal de instancia, determinó que
tenían que quitar de la Gaceta Oficial, del Boletín Oficial del Estado, el tema de una parte del tema de la reforma, y ella muy claramente en cadena de radio y televisión que dijo, yo no voy a hacerle caso a la sentencia del tribunal. Sí, qué locura. Entonces, claro, pero fíjense ustedes las semejanzas que puede haber con Chávez, las semejanzas que puede haber con Correa, no quiero meterme en Ecuador, pero por Dios. Las semejanzas que pudo haber con Correa, las semejanzas que puede haber con Evo Morales. Por eso yo insisto en lo del Grupo de Puebla y en el Foro de Sao Paulo, porque todo esto se parece muchísimo. Pero ojo, no escapa solamente a la región, también aquí, por eso les dije, Polonia, Hungría, que son populismos de derecha, por cierto. Es como una corriente, son corrientes. Son Son corrientes son establecidas. patologías que aprovechan, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el fin último de estos gobiernos? Perpetrarse en el poder. Así de sencillo. Ramsis, a propósito y que mencionaste la palabra patología, que me parece que es como tú describes en tu libro estos conceptos conjugados de autoritarismo y justicia constitucional, como una especie, y me corriges, de lobo disfrazado de oveja, que llega bajo un ropaje bonito, un marco constitucional democrático, pero que realmente busca socavar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. ¿Cómo opera o cómo hace uso un gobierno de estos conceptos del autoritarismo y de la justicia constitucional ya en la práctica para poner un poco en marcha este tipo de planes? ¿Cómo lo ves tú? Lo primero que se hace, Francisco, y nos lo dice la experiencia no solamente venezolana, colombiana en su momento, boliviana, inclusive polaca, es cooptar, secuestrar el Poder Judicial. Claro. Y es lo que está pasando en México. Ya AMLO lo había intentado anteriormente, pero no pudo. Chávez lo quiso hacer en el 2007 con una reforma que no pasó. Porque en el diseño institucional y en el diseño constitucional, volvemos, Juan, a ese tema, es Claro. en Venezuela las reformas pasan por el último reducto, el último proceso del constitucional para una reforma es un referéndum consultivo con carácter vinculante. Ok. Y en el 2007 el referéndum no pasó. La gente dijo que no, el pueblo. Pero después fue introduciendo Chávez poco a poco la reforma vía legislativa, a través de leyes con carácter orgánico o leyes especiales. Claro. Y lo primero que hacen estos regímenes es cooptar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque a través del Poder Judicial, y volviendo al tema institucional, en ese diseño institucional de que los tribunales y las Cortes Supremas tienen la última palabra, pues si yo tengo la Corte en mis manos y tengo el Tribunal Constitucional en mis manos, y los jueces son afectos a mí, lo que van a interpretar de la Constitución va a ser a mi favor. Oh, por supuesto. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de reelección indefinida y la Corte va a interpretar el artículo que prohíbe la reelección indefinida, en el caso que la prohíba, no, va a decir no, no quiso decir eso, quiso decir lo otro, y por lo Por tanto sí, supuesto. puede haber reelección indefinida. Estoy poniendo un caso un poco infeliz, porque la propia Corte Interamericana, en su última opinión consultiva, se refirió a lo que significa el derecho a la reelección definida, diciendo palabras más, palabras menos, que eso no existe y que, Claro. y que, y que vulnera lo que es no solamente la separación de poderes, sino el principio de alternabilidad en el poder. Y fíjate que en Ecuador más o menos en Ecuador fue más o menos así. Lo que buscaron hacer y lo que creo que consiguieron hacer fue justamente cooptar la función judicial, digamos. Sí, es cooptar el Poder Judicial y después, bueno, aguas abajo uno va reformando y va socavando el Estado de Derecho, como se hizo en Venezuela. Primero va socavando la autonomía de los estados, va socavando la autonomía de los municipios, por ejemplo, a los gobernadores y alcaldes que no son de las fuerzas del gobierno, sino son de oposición, les vas quitando sus competencias, Claro. les vas mermando los recursos aguas abajo, en fin, todo un proceso de desmontaje del Estado de Derecho y de la institucionalidad. Vas cooptando muy, muy importante cooptar el poder electoral, lo que es el El tribunal tribunal electoral o el como tal. consejo electoral, para amañar las elecciones, ya sean regionales o nacionales. En fin, todo un proceso, todo un mecanismo que puede tardar unos 5 o 10 años,
pero que se va haciendo y Venezuela es un ejemplo palmario de ello. ¿Qué problema? Y cómo salir de ahí, no? Por eso es que en estos días voces positivistas tienen tanto peso, a fin de cuentas, o tienen una perspectiva a estas problemáticas desde el punto de vista jurídico o teórico, que a muchos nos hace sentido, ¿no? Y nos dice, bueno, por ejemplo, yo soy una persona que ha visto cómo el aspecto valorativo del derecho ha distorsionado tantas cosas, ¿no? Pese a que es necesario, a fin de cuentas, en algún Sí, punto, sí. eh, estos regímenes lo han llevado al extremo y han cogido, y como tú bien dices, hacen que la Constitución diga algo que realmente no dice. Hasta contradecirse, ¿no? Hasta Y lo hemos contra... visto aquí en Sí, Ecuador, lo yo hemos creo visto. que... Lo hemos visto aquí en Ecuador. O sea, el aspecto valorativo del derecho, hasta qué punto puede contribuir a que un gobierno, un régimen se convierta en un asunto tiránico, en un asunto, digamos, de poder incontrolable. Y por eso es que, digamos, la contracara siempre será, y las voces que nos hablan desde el otro lado siempre serán como, bueno, eso pasa pues porque dejamos que el juez valore demasiado, ¿no? Dejamos que nos apartamos demasiado de la letra de la ley, de lo que quiso decir la ley y listo. Y estos son los problemas que veníamos advirtiendo todo el tiempo, valorativos, y por lo tanto el aspecto autoritativo es lo que debe puntualmente regir. ¿Qué opinas un poco sobre eso, no? ¿Tiene algo que ver con...? Sí, bueno, mira, eh, yo estoy en contra de lo que, como dice Ferrayoli, el creacionismo judicial. O sea, usted no puede estar creando cosas o sea, usted tiene límites que son parecidos. El primer límite de la interpretación del juez, inclusive del árbitro judicial, aparte de, bueno, sabemos de los sesgos cognitivos de cada juez y tal, pero más allá de eso, el primer límite que usted tiene es la letra de la ley, la letra de la Constitución. O sea, usted tiene que articular las palabras y decir, bueno, si aquí dice esto es negro, pues es negro y no puede ser blanco. Claro, nunca podrá ser blanco en tu interpretación. Claro, y usted no puede decir que es blanco porque ahí lo dice que es negro. Lo que quiero decir con esto es que esas interpretaciones manipulativas, evolutivas que llaman, evolutivas porque, bueno, quizás son casos muy prácticos y quizás muy pragmáticos lo de la interpretación evolutiva. Un ejemplo claro, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual. Por supuesto. El famoso caso de la Corte Constitucional Colombiana, que para mí es una sentencia extraordinariamente hermosa y bellísima y que yo invito a Claro. leerla porque es una especie de, como decía Working, una especie de novela en cadena, es una belleza de sentencia donde en la Constitución no se establecía el matrimonio en parejas del mismo sexo y lo que hizo fue, en un activismo progresivo, la Corte Constitucional Colombiana admitir, palabras más, palabras menos, el matrimonio en parejas del mismo sexo. Y aquí en España pasó más o menos algo semejante. Pero cuando usted con la narrativa del activismo progresivo, usted más bien retrocede en cuanto, no tanto a nivel de los derechos fundamentales, se retrocede en cuanto a principios propios del constitucionalismo contemporáneo. Valga decir, usted retrocede en descentralización, usted retrocede en separación de poderes, usted retrocede en independencia judicial. Por Dios, ¿qué está haciendo? Pero es que ahí seguimos, creo yo, en el mismo problema, ¿no? ¿Quién determina qué es retroceder y quién determina qué es avanzar? Porque dejamos lado a la interpretación, a fin de cuentas. El problema, Juan, es que cuando usted hace una reforma constitucional como la mexicana, y no le permite bueno, pasa es que en México hay dos visiones, y esto entraría a hablar sobre la teoría del poder constituyente, que para mí es una teoría bastante, ya está de modé y uno debería pensar en otras cosas. O sea, el poder constituyente, viendo como lo ven, de forma clásica, como se ve, valga decir, la teoría del poder constituyente, de que el pueblo puede hacer y puede reformar la constitución y es el último, es el soberano y puede decidir cuándo reformar la Constitución y cuándo cambiarla, eso es muy peligroso. Para estos días es muy peligroso. Eso funcionaba allá en 1700, 1800, pero ahora es muy peligroso. Claro, es muy peligroso. Es muy peligroso, porque usted con la mayoría entonces pensamos,
si el derecho constitucional, una de sus bases siempre ha sido, y en general el derecho, una de sus bases ha sido proteger a las minorías, entonces las mayorías van a ser avasalladoras con la reforma constitucional y con los cambios constitucionales. Entonces, esa teoría del poder constituyente, hoy día, viéndola textualmente como está creada, con el abate Sieyes y eso, ¿te acuerdan? Eso es muy peligroso. Volviendo al tema, para aterrizar, lo que quiero decir en pocas palabras es que usted no puede crear derecho sin un límite. Y el límite es de una cara de la moneda, es lo que propiamente dice la Constitución, y usted tiene que respetar los principios y valores democráticos del constitucionalismo moderno, que Claro. están, que por lo general están implícitos o explícitos en las constituciones. En algunas constituciones son cláusulas pétreas, en otras no lo son. En México tienen una disyuntiva muy grande porque no saben qué hacer, porque lamentablemente los antecedentes de la jurisprudencia mexicana, y me refiero al tema de la reforma, al tema de la reforma en general, no solamente la reforma judicial, muchas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las reformas constitucionales no son revisables, ni por vía de acción de constitucionalidad, ni por vía ni siquiera de amparo. Pero otras Nada. sentencias han dicho que sí. Entonces, tienen una especie de precedentes que no están muy claros y que habrá que ver qué es lo que van a hacer. Pero sin duda alguna, usted no puede reformar la Constitución ni puede cambiarla cuando existen principios y valores democráticos y republicanos que tiene que respetar y que no puede vulnerar. A propósito, Ramsés, tal vez en el tema hemos hablado de los valores republicanos y hemos hablado también cómo antes el principio de separación de poderes, que es intrínseco, ¿no? Estaba un poco tal vez más demarcado, ¿no? El poder judicial no creaba derecho. Hoy en día, con la evolución de las teorías y todo, pues decimos, bueno, no hay una creación en sentido fuerte, pero decir que no hay creación de derecho como tal es un poco complicado de sostener. ¿No tendríamos entonces tal vez que hacer un ejercicio, y ahí sí académico, de ver cómo actualizar estos principios republicanos, cómo traerlos a los diseños institucionales y de los estados actuales? ¿Qué opinas tú? Eso. Lo que pasa es que, volviendo al tema, cuando uno aterriza esto materialmente hablando, en la casuística jurisprudencial y en los casos en particular, uno se encuentra con lo que llama la doctrina casos difíciles y casos sencillos, casos difíciles que se resuelven de manera sencilla con el sistema de la subsunción, otros con una valoración de principios y tal. El problema está y vuelvo y repito, en los límites que tiene cada juez. Usted puede interpretar. Y no, ojo, y no me estoy refiriendo a volver al positivismo clásico, no me estoy refiriendo a criticar a los neopositivistas o a los nuevos positivistas o como se llamen. No, me estoy refiriendo, no, eso no. Me estoy refiriendo a algo muy básico, que es sencillamente usted tiene que respetar los principios y valores de la Constitución. Y usted tiene que respetar en primer término la letra de la Constitución. Claro. Es el primer límite, el básico, digamos. Eso es básico, ¿no? Primer año de derecho, ¿no? La letra de la ley, digamos, es el primer límite interpretativo. Sí, pero si usted va a hacer una interpretación sistemática de la Constitución, es decir, completa, y la va a abocar al caso, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que en los primeros artículos de las constituciones de nuestra región digan, Ecuador, corríjame ustedes en qué artículo está, Ecuador es un Estado social y democrático de derecho? En el primero. Sí, creo que es el En el primero. primero. Primero y segundo. Pregunto, Mm. ¿acaso la cláusula del Estado social Somos un Estado da, por ejemplo, constitucional de derechos. da para que usted pueda, por ejemplo, limitar de una manera férrea la libertad de empresa? ¿Da para que usted pueda, por ejemplo, decir que el derecho a la libertad de empresa no es un derecho como tal, sino es una especie de principio y por lo tal tiene interpretaciones diversas y usted puede manejarlo como él quiera? No, no. La cláusula de Estado social es una puerta de entrada a que usted le pueda limitar de cierta manera los derechos. Y eso lo determina el legislador, sin duda alguna. Pero no le da a usted
para hacer nugatorio los derechos fundamentales, no le da a usted, juez constitucional, la capacidad de decir, ya va, eh, yo puedo agarrar, yo puedo decir a la Constitución lo que no dice, diciendo, bueno, que el derecho a la libertad de empresa es tal cosa y no esta. O sea, quiero que se entienda y que el público sepa lo que realmente puede hacer un juez. Claro, claro que sí. Y usted tiene arbitrio judicial, usted tiene discrecionalidad judicial, usted crea derecho cuando en cada caso concreto usted crea derecho. Y quizás de acuerdo a su competencia puede ser vinculante o no aguas abajo, ¿ok? Como juez constitucional por lo general. Pero eso no le da, eso no le permite a usted, no le permite a usted cambiar la letra de la ley de la Constitución. Exacto, exacto. Colocando, dicho sea de paso, colocando como base cuestiones que están en la propia Constitución. Valga decir, no, que yo me apoyo en el Estado social, me apoyo en el tema de la participación ciudadana, que es la narrativa populista por lo general. La participación ciudadana, Claro, sí, Sí, sí. el Estado social. completamente. Claro, Juan, cuando tú encuentras este tipo de sentencias, la base tú la encuentras en estos principios que son, ojo, son principios progresistas, pero que los tergiversan. El problema está en la tergiversación de la interpretación de los principios. Correcto. Cuando tú dices, no, esto lo hago como en México, no, esto lo hacemos para que la gente participe. Esto lo hacemos por participación ciudadana, apoyando el tema de la soberanía popular. Mentira, es un discurso populista. Totalmente. Ramsis, ¿y esto de la tergiversación tú crees que tiene una especie de efecto norte-sur? Como que es algo muy propio de los países latinoamericanos o se da también en otros lugares, porque yo creo que es clarísimo. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, en los países, sí, se nota mucho, en los países de nuestra región. Pero cuando yo hice esta investigación, tú encuentras en sentencias de la Corte Constitucional Turca y encuentras en sentencias del Tribunal de la Corte Suprema Polaca casos muy semejantes. Y tú dices, bueno, pero ya va, ¿dónde estoy? Estoy en Europa, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Europa o estoy Claro, en América? Porque en Polonia, y de hecho, está en el libro, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal, el Tribunal de Estrasburgo, o sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una cosa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es otro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencias varias, estoy hablando quizás de más de 50, contra sentencias del Tribunal Supremo Polaco, que asumen posiciones que tergiversan la Constitución. Y es una especie de freno, es una especie de bloque. Y uno se pregunta, ¿realmente la Unión Europea, ya hablando desde este lado del charco, la Unión Europea, gracias a Dios, ha funcionado aquí como una especie de referente. muro de contención a estos países? Claro. Bajo la amenaza también de que, bueno, si usted pasa la raya, usted va a salir de la Unión Europea. Claro. ¿Qué es lo que ha hecho, por cierto, Juan, que Turquía no haya entrado a la Unión Europea todavía? Ah, mira. Desde hace mucho Claro. tiempo queriendo entrar y no ha entrado porque es que lamentablemente nosotros podemos, o sea, no cabe duda hoy día que el señor Erdogan es un dictador, un tipo Por autoritario, supuesto. ¿entiendes? Y que tiene todas las instituciones cooptadas y secuestradas. Pero bueno, en Europa tienen ese sistema que les permite tener algo así como incentivos para, ¿no? O tienen un control final eh, exterior, por decirlo así, distinto, distinto. Acá no estamos en esa situación, digamos. No tenemos un proceso de integración ni a leguas similar, ¿no? Sí, No, sí, el proceso de Lacan es otra cosa que lamentablemente no tuvo éxito y la UNASUR ni se diga, una especie de club del Foro de Sao Paulo. Claro, Sí, pero lamentablemente eh, respuestas a lo que puede pasar en nuestra región y viendo viendo el tema también pasa porque mientras más pasa el tiempo,
y esto no lo digo yo, esto lo decía ya el príncipe Maquiavelo, lo decía en El Príncipe, decía, o sea, mientras una persona pasa más tiempo en el poder, es más difícil sacarla del poder. Claro que sí. No, eso es Entonces, Chávez y Maduro tienen 25 años en el poder. impresionante. Pero el problema no está solamente, Juan y Francisco, en los 25 años en el poder y en lo encraustado que está en el poder, sino que son 25 años de corrupción. Claro. Juan, no me lo estás preguntando. Del año 2010 al año 2020 hubo, y esto está, yo te puedo enviar inclusive las estadísticas y los datos, porque yo manejo por este cargo que tengo en las afueras, yo manejo datos. Eh, Del año 2010 al año 2020, quiero que oigan la suma. Hubo por conceptos de desvíos por corrupción en Venezuela de 800.000 millones de dólares. Estamos hablando de 800 millardos de dólares. Qué locura. ¿Cómo no van a haber 8 millones de personas fuera del país? ¿Cómo no va a haber pobreza? ¿Cómo no va a haber luz? ¿Cómo no va a haber agua? Falta de comida. O sea, esta gente vino a saquear el país. Por supuesto. Esta gente resentida, son resentidos sociales, vinieron a saquear el país. Y esto no solamente es Venezuela. Esto pasa en Ecuador, en México, en Argentina con los Kirchner, en Brasil con Lula con el tema de Brecht. Sí, claro, claro. Todos estos regímenes que tienen estas mismas cualidades, características similares. Pasa porque quieren mantenerse en el poder y quieren enriquecerse a través del poder. Claro, claro, claro. Ramsés, qué gusto ha sido conversar contigo. Una pena tener los límites de tiempo que tenemos. Seguramente podremos abordar un sinfín de temas más, pero bueno, ya tenemos que despedirnos. Te agradezco nuevamente, Ramsés, por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación a este tercer episodio. Y podemos contar contigo, ojalá, en una futura ocasión cuando haya que conversar uno que otro tema en lo posterior. Sí, sin duda de mi parte también agradecerte y ojalá la próxima vez sea con una copa, pero ya En presencialmente. persona, ojalá. Y podamos explayarnos aún más en estos temas. Te agradecemos mucho. Ramsés, cuídate Cuídate mucho. mucho. Te Gracias, mando un fuerte amigo. abrazo. Gracias por la invitación. Encantado. Es un placer para estar con ustedes. Pasa muy bien. Y bueno, con esto terminamos nuestro El tercer capítulo. episodio. Salud. Salud. Salud, Ramsés. Salud. Cuídate. Pasa bien.